Bien, ahora veremos operaciones con conjuntos. ¿A qué me refiero con operaciones con conjuntos? Vamos a ver la unión, la intercepción, la diferencia simétrica, ¿sí? Y vamos a empezar en este caso con la unión. ¿A qué se refiere la unión de dos o más conjuntos? Cuando nosotros escogemos todos los elementos y se representa de la siguiente manera: A unión B. Por ejemplo, en esta tabla vamos a encontrar los diferentes casos que se nos pueden presentar. El caso más común es cuando ambos conjuntos se interceptan, ¿sí? La unión vendría a ser los tres elementos, el, el A, el B y el C. Entonces ya saben que la unión en este caso está formado por A, B y C. Cuando nosotros tenemos dos conjuntos separados, que también se llaman conjuntos disjuntos, la unión va a ser de igual manera todos los elementos de A unidos con todos los elementos de B. O sea, cogemos todos los elementos de A y también cogemos todos los elementos de B. Por último, tenemos cuando un conjunto está incluido en otro conjunto más grande. En este caso, tenemos que el B está incluido en el conjunto A, ¿cierto? Ahora vamos a ver la unión. ¿Qué vendría a ser? La unión vendría a ser siempre el conjunto más grande. En este caso va a ser el conjunto A, ya que el A y el B pertenecen al conjunto A, ¿cierto? Claro, el B minúsculo. Ahora vamos a ver aquí la definición formal de la unión. Veamos un X que pertenece al universo, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? De esa manera se lee la definición formal, por decirlo así de una manera, de la unión de conjuntos. Sigamos entonces ahora y vamos a ver la intercepción de conjuntos. ¿Qué nos quiere decir? Los elementos en común o también los elementos que se repiten. ¿Cómo se representa la intercepción? Se representa con esta especie de U volteada, ¿sí? Que se lee A intercepción B. Tenemos entonces el primer caso y el caso más común, que lo vamos a ver en la mayoría de veces, cuando dos conjuntos se están interceptando o se están chocando. ¿Cuál sería la parte que representa la intercepción? Los elementos que se repiten, o sea, la parte que estoy señalando aquí, que está sombreada, ¿sí? La intercepción sería esta parte sombreada. Ahora vamos a ver cuando los conjuntos están separados, o también se llaman disjuntos, habíamos dicho, ¿cierto? Cuando los conjuntos son disjuntos, la intercepción de ambos es vacío. ¿Por qué? Porque vemos que no se están chocando, ¿cierto? Entonces, como no se chocan, la intercepción necesariamente tiene que ser vacía. Seguimos y ahora vamos a ver cuando un conjunto está incluido en otro más grande, ¿cierto? Ahora, a diferencia de la unión que cogíamos el conjunto más grande, cuando nos piden la intercepción y un conjunto está incluido en otro, el resultado va a ser el conjunto más pequeño, o sea, el conjunto que está sombreado, ¿cierto? Por eso en este caso, la intercepción es igual al conjunto B, o sea, el conjunto más pequeño. De igual manera, aquí está la definición formal, ¿sí?, de la intercepción. Seguimos entonces y ahora vamos a ver la diferencia de conjuntos. ¿A qué se refiere la diferencia de conjuntos? Cuando solo vamos a ver los elementos de una sola parte, ¿sí? Por eso acá dice solo uno de los elementos. En este caso he escogido A menos B. O sea, nosotros vamos a necesitar solamente los elementos de A y todos los elementos que hay de B se los vamos a quitar, ¿sí? Vamos a ver el primer caso. Este caso, A menos B va a representar a la parte que está sombreada, la parte que está sombreada de azul, ¿sí? ¿Por qué nosotros debemos quitarle la parte de en medio si también hay elementos de A?
porque nosotros solamente vamos a querer los elementos que pertenezcan exclusivamente al conjunto A. Como aquí tenemos elementos que pertenecen al conjunto A y también al conjunto B, ya no nos van a servir. Por eso nosotros quitamos toda la parte que está de aquí de rojo y nos vamos a quedar solamente con la parte que está sombreada de azul. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando los conjuntos son disjuntos o podemos decir que no se chocan, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo vamos a leer A menos B? Que nosotros vamos a necesitar todos los elementos de A y le vamos a quitar todos los elementos de B. Como en este caso los conjuntos están separados, la diferencia, o sea, A menos B, va a ser todo el conjunto A, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los elementos de A no pertenecen a los elementos de B, ¿cierto? Seguimos ahora y vamos a ver el caso en que un conjunto está incluido en otro, ¿sí? Cuando un conjunto está incluido en otro y nos piden A menos B, ¿sí? Cuando tenemos esta figura, el resultado que vamos a obtener de A menos B va a ser toda la parte que está aquí sombreada. Toda la parte que está sombreada va a ser el resultado de A menos B. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Veamos de nuevo. Cuando nosotros tenemos dos conjuntos que se interceptan, nos quedamos únicamente con la parte que está sombreada aquí. Cuando tenemos dos conjuntos disjuntos, nos vamos a quedar con el conjunto que nos está pidiendo. Y cuando uno está incluido en otro, nos vamos a quedar con la parte externa del conjunto B, ¿cierto? La parte de aquí, que estoy señalando con el puntero y que está sombreada de color azul. Pasamos a la diferencia simétrica. ¿Qué se refiere la diferencia simétrica? Como aquí he puesto entre comillas y que estoy señalando con el puntero, la diferencia simétrica es lo que no se repite. O sea, nosotros vamos a quitarle ¿qué? La intercepción. ¿Por qué? Porque lo que se intercepta es lo que se repite, ¿cierto? Veamos ahora, cuando tenemos el caso más común, ¿cuál va a ser la diferencia simétrica? Lo que está sombreado de azul y lo que está aquí sombreado de rojo. ¿Qué le vamos a quitar? La parte de en medio, porque nosotros sabemos que la parte de en medio es la intercepción, ¿cierto? Y acá nos están diciendo lo que no se repite. Cuando tenemos dos conjuntos disjuntos, ¿sí? La diferencia simétrica va a ser todo el conjunto A y también todo el conjunto B. ¿Por qué? Porque en este caso no se están repitiendo elementos, ¿cierto? Entonces, en este caso, la diferencia simétrica va a ser igual a la unión, así como está aquí abajo y estoy señalando, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuando un conjunto está incluido dentro del otro. Si recuerdan el dibujo que habíamos visto para diferencia, ¿sí? En este caso, la diferencia simétrica va a ser igual a la diferencia. Aquí está escrito abajo y tenemos A diferencia simétrica de B es igual a A menos B. ¿Por qué pasa esto? Porque un conjunto del conjunto B está incluido en el conjunto A. Y acá nos están pidiendo los elementos que no se repiten, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos que no se repiten? Los elementos que no se repiten justamente son los elementos que están sombreados, ¿cierto? Los que deberían estar ahí. En este caso solamente lo estoy poniendo con imágenes porque ya vamos a ver ejemplos. Pasamos a los problemas. Y hay unos problemas clásicos que nos vamos a encontrar nosotros al momento de resolver nuestra tarea. Veamos acá. Nos dice el enunciado si A es lo que está aquí dentro de
estas llaves que se lee de la siguiente manera: x tal que x pertenece a los naturales, y este símbolo ya habíamos visto que significaba y. Y ahora vamos a leer la parte de acá. ¿Qué significa? X es mayor o igual a 4 y x es menor a 9. Nosotros ya habíamos visto cómo resolver eso, pero de igual manera lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora leamos el conjunto B. X tal que x pertenece a los naturales y x es mayor que 6 y x es menor o igual a 9 que 10. Ahora, ¿qué necesito yo hacer ahí para poder hallar esos conjuntos? Primero voy a tener que hallar todos los valores que puede tomar x, o sea que cumplan esta condición. ¿Y cómo se resuelve? Ya habíamos visto que ponemos nuestra recta numérica, ¿cierto? Y cuando hay este símbolo, o sea el símbolo que estamos viendo con la igualdad abajo, ¿sí? Vamos a poner un círculo coloreado. ¿Eso qué nos va a indicar? Que nosotros vamos a tomar el número que está bajito, ¿sí? Y cuando veamos la desigualdad así sola, vamos a poner un círculo abierto o sin colorear. ¿Y qué va a significar eso? Que nosotros no vamos a coger el número que aparece abajo. Ahora, ¿qué más seguía? Si recuerdan, todos los elementos que están en el medio de esta barra, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, cuando el círculo está pintado, cogíamos el número, entonces vamos a coger el 4. Seguimos, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí nos detenemos. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el círculo estaba sin pintar, ¿cierto? Entonces eso significa que no debemos utilizar el número. Veamos ahora la parte B. Nuevamente poníamos la recta y veíamos. La desigualdad aquí no tiene su rayita abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ir? Un circulito sin pintar. Y como en el otro lado, si hay una igualdad, o sea, tiene esta rayita abajo, nosotros vamos a poner el circulito pintado, ¿cierto? Y luego vamos a poner abajo de esos circulitos los números que nos dan aquí a los extremos. Por un lado tenemos el número 6 y por el otro lado tenemos el número 10. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos todos los números que están en el medio de esos dos números que ya pusimos. ¿Cuáles son los números? Como ya habíamos dicho, no vamos a coger el número 6 porque la bolita está sin pintar. Entonces, ¿qué número le sigue al 6? El 7. Del 7, el 8. Del 8, el 9. Del 9, el 10. Y en este caso, sí vamos a utilizar el 10 porque la bolita o el circulito que está arriba está coloreado, ¿cierto? Entonces ya tenemos el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Que son los valores que pueden tomar este X. O sea, nuestro trabajo estaba en encontrar los valores que toman X, ¿sí? Seguimos entonces y ahora vamos a ver lo que nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos encontrado cada conjunto, el conjunto A y el conjunto B, y nos estaba pidiendo la unión, la intercepción, nos está pidiendo A menos B, también nos está pidiendo B menos A y la diferencia simétrica. Ahora les voy a explicar cómo encontré todos estos números que están aquí y que estoy señalando. Primero, vamos a escoger los números que se repiten. Siempre vamos a ver primero los números que se repiten. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que vamos a escribir en nuestro diagrama, ya que a partir de ahí vamos a seguir llenando nuestro diagrama de Venn. ¿Cuáles son los números que se repiten? El número 7 y el número 8. Entonces, como los números que se repiten son la intercepción, nosotros lo vamos a poner
al centro del diagrama. Como ven aquí, ya puse el número 7 y también puse el número 8. En este caso lo marqué de rojo. Ahora, ¿cuáles son los números que nos sobran en el conjunto A? El 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿qué hago con esos números? Lo pongo en la parte que está acá, al lado izquierdo, que representa los números que pertenecen solo al conjunto A. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Ahora veamos, ¿qué números nos sobran en el conjunto B? Que están señalados de azul, ¿cierto? El 9 y el 10. Por lo tanto, lo vamos a poner en este lado derecho, ¿sí? Como ven ahí en la pantalla. Ya está colocado el número 9 y también el número 10. Ahora nuestra pregunta nos dice que debemos calcular o debemos hallar la unión. ¿Cuál sería la unión en este caso? Vamos a elegir todos los elementos. Veamos, por eso están escritos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todos los elementos que conforman este dibujito sería la unión. Veamos, ahora nos dice la intercepción. ¿Cuál sería la intercepción? Ya habíamos visto que la intercepción era la parte que está acá, que estoy señalando con el puntero, ¿cierto? Esta parte era la intercepción. ¿Qué números hay en la intercepción? Está el número 7 y también está el número 8, ¿sí? Por eso acá he puesto el 7 y el 8 que están dentro de la intercepción. También nos pide el conjunto A menos B. O sea que nosotros vamos a necesitar todos los elementos de A y le vamos a quitar todos los elementos de B. Recordamos entonces, A menos B era solamente la parte que está acá, ¿cierto? Que estoy señalando con el puntero. Es lo que parece una luna, ¿cierto? Esto que está acá. Entonces, ¿qué elementos están dentro de ese lado? Del lado de A menos B. Está el 4, está el 5 y está el 6. Por eso el conjunto A menos B, ¿sí?, va a estar conformado por esos números. 4, 5 y 6. Ahora el problema también nos pide el conjunto B menos A. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ahora vamos a necesitar todos los elementos de B y le vamos a quitar todos los elementos de A. En otras palabras, solamente vamos a necesitar este lado que está aquí, que estoy señalando con el puntero. Toda la parte que está acá, que solamente tiene dos números, el 9 y el 10. ¿Y qué le debo quitar? Como la misma pregunta me dice, si ven aquí abajo, que debemos quitarle los elementos de A. Por eso únicamente nos queda el 9 y el 10. Ahora vamos a ver la diferencia simétrica. Hacemos un recordar y nosotros, ¿sí?, recordamos que la diferencia simétrica eran la parte de acá, ¿cierto? Todo el conjunto menos los elementos que se repiten. O sea, la diferencia simétrica va a ser el 4, el 5 y el 6. Y también va a ser el 9 y el 10. Por eso acá tenemos que la diferencia simétrica es 4, 5 y 6, 9 y 10. ¿Y qué le hemos quitado? Los elementos que se repiten, porque eso nos decía la teoría, ¿verdad? Ahora pasamos al problema 2, que nos dice, si tenemos los conjuntos y nos dan el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, y nosotros tenemos que encontrar todos los elementos que pertenecen a esos conjuntos. Primero, veamos el conjunto A, que nosotros ya sabemos cómo resolverlo, ¿cierto? Porque ya hemos visto varios casos. En este caso, vemos las desigualdades y acá hay un menor igual, ¿cierto? Porque tiene esa rayita abajo.
Y cuando tenía esa rayita abajo, ¿qué se hacía? Se pintaba el circulito. Ahora vemos la otra desigualdad y también tiene su rayita aquí abajo. Entonces también vamos a utilizar el circulito pintado. Luego seguíamos a poner los números. El número 3 y el número 7 abajo de los círculos. Y elegíamos todos los números que están dentro de esos dos. En este caso, como los circulitos están pintados, también vamos a coger esos números. Entonces, veamos, el conjunto A va a estar formado por 3, 4, 5, 6 y en este caso también vamos a coger el 7. ¿Por qué cojo los dos números de los extremos? Porque los circulitos están pintados. Entonces ya tenemos el conjunto A y el conjunto A va a estar formado por 3, 4, 5, 6 y 7. Veamos ahora el conjunto B. ¿Qué nos dice el conjunto B? X pertenece a los naturales tal que x al cuadrado es igual a 16. ¿Cuál es lo único que debemos resolver en este caso? Solamente la ecuación que nos está dando en la parte derecha en la que estoy señalando con el puntero, que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 16 es 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, veamos la base y el exponente. La base y el exponente, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. En este caso, ya cuando estemos un poco más avanzado en el tema, vamos a ver que esta x tiene dos valores, un positivo y un negativo. Pero en este caso vamos a escoger solamente el positivo porque nos dicen que el x pertenece a los naturales. No se haga mucho lío con esa parte y como nos dice que pertenece a los naturales, solamente vamos a tomar en cuenta que la base y el exponente son iguales. La base y el exponente son iguales, entonces si arriba hay un 2, abajo ¿cuánto debe ir? 4. ¿Por qué? Porque al otro lado también hay un 4, ¿sí? Entonces ya descubrimos que x vale 4 y como tenemos un único valor para el conjunto B, decimos que el conjunto B es un conjunto unitario, ¿cierto? Vamos a resolver ahora el problema 6 y lo leemos. X pertenece a los naturales tal que x menos 3 es igual a 4, ¿verdad? Leemos entonces esto que está acá. Ahora lo vamos a resolver. Como hay una ecuación, nos va a salir una sola respuesta. Y la ponemos aquí en la parte de abajo y tenemos que x es igual, este 3 que está restando, para que pase al otro lado, debe pasar con su operación opuesta, por decirlo de alguna manera. Si está restando, pasa a sumar. Entonces tenemos que x es igual a 4 más 3, x es igual a 7. Como x tiene un único valor, el conjunto C también va a ser un conjunto unitario, ¿verdad? Veamos acá ahora ya representado en un diagrama de Venn. ¿Qué nos dice este diagrama? Aquí tenemos al conjunto B, que ya habíamos hallado que es 4. Tenemos al conjunto C, que ya habíamos hallado que es 7. Y el conjunto grande es el conjunto que está formado por todos los elementos, ¿sí? Aquí está. Recuerden, el conjunto A es 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué he señalado el 4 de rojo? Porque el 4 se repite con el conjunto B. ¿Por qué he señalado el 7 de verde? Porque el 7 se está repitiendo con el conjunto C. Eso nos quiere decir que el B y el C están incluidos dentro del conjunto A. O sea, están adentro, ¿cierto? Veamos ahora lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pide este problema? Este problema nos pide esta operación que está acá de rojo, entre paréntesis, B unión C, interceptado con el conjunto A. Como nosotros sabemos,
Siempre en una operación se va a resolver primero lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, lo que está dentro del paréntesis, ¿qué nos dice? Nos dice B unión C. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a escoger el número 4, que pertenece al conjunto B, el número 7, que pertenece al conjunto B, al conjunto C, y vamos a tener nuestra solución. Eso va a ser B unión C. Como son dos conjuntos disjuntos, la solución van a ser cada uno de los elementos. El 4 y el 7 va a estar la primera respuesta. Ahora va a estar interceptado con el conjunto A. Y veamos, el conjunto A es 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como nos está pidiendo ahora la intercepción, y nosotros recordamos que la intercepción es los elementos que se repiten, ¿cuáles son los elementos que se repiten? El 4 y el 7. El 4 y el 7. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser la misma. El 4 y el 7. ¿Por qué? Porque son los elementos que se repiten. ¿Y qué nos está pidiendo el problema? Justamente la intercepción. Ya saben, primero lo que está dentro de paréntesis y luego hacemos la otra operación que nos está pidiendo. Pasamos entonces al problema 3, que va a ser, digamos, un poquito más complejo. ¿Sí? No se asusten, es súper sencillo, pero un poquito más de dificultad. Veamos entonces. El conjunto A nos dice el problema 3, que está formado por los elementos que tienen esta forma. 2x más 4, tal que x pertenece a los naturales y x es menor que 5. ¿Esto qué nos quiere decir? Si se dan cuenta, ahora aquí ya no está el x solito, ¿cierto? Ya tenemos una especie de ecuación a la que nosotros vamos a tener que resolver, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces ahí cambia. Ahora les voy a explicar cómo se resuelve. Primero recordamos que los números naturales empiezan desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito, ¿cierto? Entonces yo no me debo pasar del 0, o sea, no debo seguir bajando. Llego a 0 y me detengo. Pero ahora vamos a ver, la única desigualdad que encuentro en este lado va a ser que el x va a ser menor e igual que 5. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a poner un circulito y como hay una desigualdad con su rayita abajo, eso nos quiere decir que el círculo va a ir pintado, ¿cierto? Va a ir coloreado. ¿Qué número aparece aquí? El número 5. Por lo tanto, vamos a poner el 5 en la parte de acá. Como nos dice que el x es menor, o sea, nosotros vamos a poner todos los números menores que 5, ¿sí? Y también vamos a poner el 5, ¿por qué? Porque el circulito está coloreado. Veamos todos los números menores a 5, incluyendo el 5. ¿Cuáles son? Están aquí en la parte izquierda de su pantalla. El número 5, el número 4, el número 3, el número 2, el número 1 y el número 0. Y nos detenemos ahí. ¿Por qué? Porque nos dice que x pertenece a los naturales. Una vez que yo tengo los valores de x, ¿qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? Debo reemplazarlos en esta pequeña ecuación, ¿sí? En esta pequeña operación que vemos aquí. En esta pequeña operación que es 2x más 4. ¿Pero cómo, profesor? O sea, primero tomamos el valor de x igual a 0 y lo reemplazo. 2 por 0 me da 0. 0 más 4. 0 más 4, ¿cuánto es? 4, ¿cierto? Entonces ya tengo el primer elemento del conjunto A. Ahora paso al segundo valor que toma x. ¿Cuál es el segundo valor que toma x? Es el número 1. Entonces, tengo
aquí lo reemplazo y me queda, ¿no? 2 por 1, 2 más 4 me daría el valor de 6. Sigo reemplazando mis valores de x. Ahora el siguiente número es el número 2 y lo reemplazo en esta pequeña operación. Como estoy cogiendo el x igual a 2, 2 por 2, 4. 4 más 4 y tengo acá el número 8, ¿cierto? Ahora voy a coger el tercer valor de x, que es el número 3. Nuevamente lo reemplazo en esta pequeña operación. 2 por 3, 6, ¿cierto? 6 más 4 y 6 más 4 me da 10. Por eso tengo aquí el valor de 10. Ahora sigo con el número 4. 4 lo reemplazo en esta operación. 2 por 4, 8. 8 más 4 me da 12, ¿cierto? Y por último, el número 5. 5 por 2, 10. 10 más 4, 14. Y como ya se acabaron todos los valores que cumplen, ¿sí? Que cumplen la condición que nos da el conjunto A, entonces ya tenemos la totalidad del conjunto A. Ahora pasamos a encontrar todos los valores de x que cumplen la condición que nos da el conjunto B, para luego reemplazarlo en la operación que nos da antes de esta barrita, ¿sí? De igual manera ponemos ahora, ¿qué número aparece? El número 6. Pero como la desigualdad no tiene su rayita, que da aquí abajo, ¿sí? Entonces yo no coloreo el círculo. Ahora, ¿qué debo hacer? Como nos dice que los valores de x son menores que 6, yo voy a utilizar todos los números menores que 6. Tengo aquí entonces, ¿cuáles son los números menores que 6? El 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y por último el 0. ¿Por qué no sigo bajando? ¿Por qué? Porque me dice que los x pertenecen a los naturales. ¿Por qué no cojo el número 6? Porque no hemos coloreado el circulito, ¿cierto? ¿Y por qué no lo coloreamos? Porque esta desigualdad no tiene la rayita aquí abajo, ¿cierto? Una vez que tengo todos los valores de x, ¿qué hago? Lo reemplazo en la operación que aparece en la parte izquierda del conjunto B que estoy señalando aquí con el puntero, que es 3x más 2. Ahora, como habíamos hecho en el caso anterior, primero escogemos el número 0 y lo reemplazamos en esta operación. 3 por 0, 0, ¿cierto? Más 2 me da 2. 1 por 3 me da 3, más 2 es igual a 5. Y así seguimos con todos los valores de x, igual como hicimos en la parte de arriba. Una vez que yo tengo el conjunto A y el conjunto B, ¿qué hago? Respondo la pregunta que me están haciendo, que me están diciendo, determina los elementos del conjunto A menos B. Y recordamos nosotros la definición de A menos B, y la definición nos dice que A menos B es todos los elementos de A, que debemos quitarle los elementos de B. Entonces vamos a ver qué elementos tiene A que también tiene B. ¿Para qué? Para quitárselo, ¿cierto? Ahora, vemos los elementos que se repiten y aquí los he remarcado con color rojo. Entonces, todos los elementos que tiene A que también pertenecen a B, se los vamos a quitar. ¿Y cuáles son los números que nos quedan? El número 4, el número 6, el número 10 y el número 12. Esos son todos los elementos que tiene A que no están en el conjunto B. Seguimos con la pregunta 4 y es una pregunta que no habíamos visto en la teoría, pero se va a resolver con la siguiente fórmula. Ya con la clase pasada habíamos visto que esta n significa cardinal, y el cardinal que era el número de elementos de un conjunto. Entonces, esta formulita nos dice
que el cardinal o el número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de A intersección B. ¿Sí? Veamos acá. Ahora leemos el siguiente problema. Me dice, número de elementos de A unión B es igual a 34. El número de elementos del conjunto A es 25. El número de elementos del conjunto B es 17. Y la pregunta nos dice que debemos hallar o debemos calcular el número de elementos que tiene el conjunto A intersección B. Entonces, recordamos nuestra formulita que está aquí remarcada en este marquito verde y ponemos número de elementos de A unión B. ¿Cuánto es? Vemos nuestros datos, es 34, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos. Luego que sigue, la igualdad. Ponemos la igualdad. El número de elementos de A. ¿Cuánto es el número de elementos de A? El número de elementos de A es igual a 25. Entonces nosotros reemplazamos este número de elementos de A por 25. Seguimos reemplazando nuestra formulita y nos dicen que el número de elementos de B es igual a 17. Acá lo tenemos por dato, ¿cierto? Que lo estoy señalando. Entonces reemplazamos número de elementos de B es igual a 17. Ahora, ¿qué sigue? Una resta. Ponemos la resta entonces. Y debemos poner el número de elementos de la intersección. Pero en este caso no sabemos el número de elementos de la intersección. Y el número de elementos de la intersección, como no lo sabemos, nosotros lo vamos a reemplazar con la letra X. En este caso, pero tú puedes poner la letra que más te guste. ¿Sí? La A, la B, la C. Aunque preferiblemente no pongas la A ni la B porque estamos trabajando con esas letras. ¿Sí? Puedes poner la M, la N, que es una variable cualquiera. En este caso yo le puse X, así que vamos a resolverlo. Como bien sabemos, esta ecuación se resuelve de la siguiente manera. Todas las letras o las variables deben ir a un solo lado y siempre deben estar positivos. Por eso no lo podemos dejar al lado derecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está con signo negativo, o sea, el signo que tiene delante es negativo. Entonces, ¿qué hacemos para volverlo positivo? Lo pasamos al otro lado. Esta X que está restando va a pasar a sumar. Entonces tenemos X va a ser igual a 42. Pero este 34 que está sumando, ¿y por qué está sumando? Porque cuando un número no tiene ningún signo delante, nosotros vamos a asumir que adelante hay el signo más. Entonces, si ese número está sumando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a restar. Entonces nos queda X va a ser igual a 42 menos 34. Resolvemos esa pequeña operación y nos va a dar que el resultado es 8. Por lo tanto, el número de elementos que hay en la intersección es igual a 8. O sea, ese conjunto en la intersección tiene 8 elementos. Veamos ahora, y por último, el problema 5. Y nos dice, analiza el gráfico y determina las operaciones según corresponda. Veamos entonces, tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto que está acá? Nos dice que debemos hallar el conjunto A, el conjunto B y el conjunto B unión C, el conjunto A intersección B, el conjunto B diferencia simétrica de C, el conjunto A unión B menos C y el conjunto B unión C menos A. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Se va a resolver de la siguiente manera. Veamos acá el conjunto A.
Entonces, vemos el circulito del conjunto A que estoy señalando con el puntero. Todos los elementos que estén dentro de este círculo son los elementos del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? El A, el B, el E y el D, que justamente los escribí en la parte que está aquí, que estoy señalando. Ahora vamos a ver los elementos del conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? Vemos el circulito del conjunto B y todo lo que esté dentro de ese círculo son los elementos del conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? El E, el B, el C y el F. Entonces tenemos que nuestro conjunto B está formado por esos elementos. Ahora nuestro problema me dice que vamos a tener B unión C. O sea, nosotros vamos a tener que escribir todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Ya habíamos visto que la unión era coger todos los elementos de B y unirlos con todos los elementos de C. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cuáles son esos elementos. Vemos todos los elementos de B y todos los elementos de C y los ponemos, los unimos. Entonces, veamos acá. Los elementos de B, ¿cuáles son? El B, el C, el E, el F, el D y el G. Pero tú te preguntarás, profesor, acá el conjunto A tiene 4 elementos y el conjunto B tiene 4, entonces debería haber 8, ¿cierto? Por ahí te puedes preguntar eso. Pero nosotros sabemos que los elementos que se repiten solamente se escriben una vez, si lo quieres ver de esta manera, ¿no? Porque ya viéndolo gráficamente está bien sencillo. Todos los elementos de B, todos los elementos de C, todo lo que está ahí, lo escribes. Pero ahora lo vamos a ver de esta manera que también te puede interesar. Coges todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero los elementos que se repiten solamente los escribes una vez. En este caso sería el E y el F, ¿cierto? Ah, no, disculpen, me estaba confundiendo. Yo pensaba que era B unión A, ¿sí? Pero acá me está pidiendo B unión C. Entonces necesariamente tenemos que hacerlo con el gráfico, ¿sí? Ahora seguimos con el A intercepción B. Veamos acá, A intercepción B. Nosotros sabemos que la intercepción es justamente lo que está en el centro, ¿cierto? Entonces tenemos el conjunto A, que lo estoy señalando aquí con el puntero, el conjunto B, que lo estoy señalando ahora mismo, y lo que está en el centro, o sea, lo que está en ese circulito, en ese elipse, ¿sí? Vamos a decir que es la intercepción. ¿Recuerdan? La parte del centro estaba sombreada y eso nos quiere decir que es la intercepción. En este caso solamente he puesto los elementos para que tú lo analices por tu propia cuenta. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en la intercepción o que se repiten? El elemento B y el elemento E. Ahora nos piden la diferencia simétrica BC. ¿Recuerdas cómo era la diferencia simétrica? Volvamos a la teoría. Y la teoría nos decía que eran todos los elementos menos los elementos que se repiten. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros buscamos el conjunto B, buscamos el conjunto C, ponemos todos los elementos y le vamos a quitar los elementos que se repiten. ¿Y cuáles son los elementos que se repiten? Los elementos que están en el centro, ¿cierto? Que estoy señalando aquí con el puntero. Entonces, si nosotros ponemos todos los elementos y le quitamos la parte del centro, porque eso es lo que nos dice la diferencia simétrica, ¿qué elementos nos quedan? El elemento B, el elemento C, el elemento D y el elemento G, ¿cierto? Y eso sería la diferencia simétrica. Pasamos ahora al apartado 6 y el apartado 6 nos dice
A unión B menos C. Como ya habíamos mencionado antes, primero debemos resolver lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué está dentro del paréntesis? A unión B. Entonces, A unión B, ¿cómo sería el resultado? Veamos. El conjunto A, el conjunto B, y ponemos todo lo que están adentro de esos dos conjuntos. ¿Cuáles son? A, B, C, D, E y F, que son los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Ya están escritos acá entre llaves. Ahora mismo lo estoy señalando con el puntero. Pero ahora la operación nos dice que debemos restar los elementos de C. O sea, todos los elementos de C se los debemos quitar. Yo escribo, pongo el signo menos como nos indica ahí. Y ahora le quito los elementos del conjunto C. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto C? El elemento D, el elemento E, el elemento F y el elemento G. Ahora marco con rojo en este caso todos los elementos que se repiten, ¿cierto? Como me está diciendo, este conjunto le debo restar los elementos de este conjunto, entonces todos los elementos que se repiten se los voy a quitar. ¿Cuáles son los elementos que me quedan? Los elementos que me quedan son el A, el B y el C. Pero tú me estarás diciendo, pero profesor, ¿qué hago con esta G? No debes hacer nada, muchacho. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo que estoy señalando entre estas llaves no aparece. Entonces, ese elemento no nos importa. Solamente nos vamos a quedar con los elementos que nos sobran al quitarle los elementos que se repiten. Ya tengo el apartado 6. Mi solución sería A, B y C. Ahora vamos a ver el apartado 7 y el apartado 7 me dice B unión C y le debo quitar todos los elementos de A. Ahora veo cuál es mi conjunto B, lo estoy señalando ahora mismo con el puntero. Mi conjunto B. ¿Cuál es mi conjunto C? También lo estoy señalando con el puntero ahora mismo, ¿sí? Y me pide la unión, entonces ¿qué debo hacer? Poner todos los elementos del conjunto, de ambos conjuntos. ¿Cuáles son todos los elementos? B, C, E, F, D y G. Ya tengo todos los elementos de la unión, ¿cierto? ¿Recuerdo cómo era la unión? Poner todos los elementos de ambos conjuntos. B, repito, C, E, F, D y G. Pero ahora me dice que le debo restar el conjunto A. ¿Eso qué nos quiere decir? Que yo debo poner todos los elementos del conjunto A para poder restarlo, ¿cierto? Entonces pongo el signo menos y pongo todos los elementos del conjunto A. ¿Y cuáles son todos los elementos del conjunto A? Son el A, el B, el D y el E. ¿Qué debo hacer ahora? Como nos dice resta, debo encontrar todos los elementos que se repiten y luego se los debo quitar, ¿cierto? Veamos, el conjunto que está aquí en la parte izquierda, la que estoy señalando, y el conjunto que está a la derecha, que también estoy señalando ahora mismo, ¿sí? ¿Qué elementos tienen en común? El B, el E y el D que he marcado con rojo. Le quito todos esos elementos, ¿sí? ¿Y cuáles son los que me quedan? El C, el F y el G. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo todos estos elementos menos los elementos que están acá. O sea, el C, el F y el G. Uy, hay un problema más. Y lo vamos a leer para explicarlo y que ustedes puedan resolver sus problemas. Veamos entonces, ¿qué nos dice el problema 6? El problema 6 nos dice, observa los siguientes conjuntos formados por las personas que prefieren T, acá debió ir una tilde, ¿sí? T, que está representado por una T mayúscula, o café, que está representado con una C, o ambas bebidas. Luego discrimina y escribe sus nombres en el diagrama de Venn. ¿Ya? ¿Eso qué nos quiere decir? Que debemos armar nuestro diagrama
y poner los nombres en donde corresponde. Vamos a poner el conjunto de té, el conjunto de café, y siempre que hemos dicho, muchachos, que debemos ver los elementos que se repiten en todos los conjuntos. Veamos entonces qué nombres se repiten. ¿Sí? Si ustedes revisan en el conjunto T y en el conjunto C y también en el conjunto A, los elementos que se repiten, acá en este problema están poniendo a la intercepción ya, la están poniendo como A. ¿Sí? Por eso ambas bebidas le han puesto A. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el conjunto T, el conjunto C, los personajes o las personas que se repiten son Julio y Miriam, ¿cierto? Acá está Miriam, Julio, Miriam, Julio. Como son los elementos que se repiten, nosotros debemos ponerlo en la intercepción. Y si recuerdan el gráfico que mostré al inicio, la intercepción era esta parte que estoy señalando con el puntero ahora mismo, que justamente ahí he puesto los nombres. Ahora, en el conjunto T, en la parte que nos sobra, voy a poner los nombres que nos sobran, ¿sí? Una vez de haber puesto ya la intercepción. ¿Qué nombre nos sobra? Mateo, Sami y Vanessa. Entonces los he puesto acá para que completen el conjunto T. Ahora el conjunto C también lo voy a poner con los nombres que nos están sobrando luego de haber puesto la intercepción. ¿Qué nombre nos sobra? Pedro y Marcos. Y la intercepción ya en el problema nos habían dado. Creo que esto no debió ir, pero bueno, ya lo pusieron. Y la intercepción nos dice que es Julio y Miriam, ¿cierto? Entonces, con este problema hemos terminado nuestra serie de ejercicios para que puedan resolver todas las tareas que se les va a dejar. ¿Sí? Hasta luego.